En cada liga del mundo hay una tabla histórica de puntos que muestra el desempeño en puntos de todos los equipos que alguna vez jugaron en la primera división. También cuenta las temporadas disputadas, el número de triunfos, empates y derrotas y el saldo de goles. Les voy a contar sobre el peor club de la clasificación histórica de puntos de cada país latinoamericano. Bienvenidos a este canal Gol Stars. Comencemos. México, Colibríes desde la temporada profesional de 1943 hasta la actual. En la Primera División de México jugaron un total de 60 clubes distintos. La tabla histórica de puntos tiene un último lugar indiscutible y se trata de Colibríes de Morelos. Este equipo solo duró un semestre, se fundó en diciembre de 2002 y desapareció en junio del año siguiente. En la Primera División solo participó una vez y fue en el torneo Clausura 2003. Esa vez acumuló 23 puntos en 19 jornadas en la general, con 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En la tabla de cocientes quedó en el último puesto y, por lo tanto, bajó de categoría. Aunque el equipo fue desafiliado de la federación por no pagar una multa y su franquicia se vendió, transformándose en Trotamundos Tijuana. Por encima suyo en la tabla está Ciudad Juárez con 63 puntos, es decir, 40 más. Colombia, Deportivo Barranquilla. La tabla histórica de Colombia considera los puntos desde la liga de 1948 en adelante, o sea, desde la primera temporada profesional. En 1949, Deportivo Barranquilla jugó su primera y única campaña en la máxima categoría de su país y su rendimiento fue muy malo. El equipo fundado ese mismo año, que ocupó el lugar de un junior que decidió no jugar el torneo, terminó penúltimo entre 14 equipos. En total se jugaron 26 fechas y el Deportivo solo ganó 5 y empató otros 5, o sea que perdió en los 16 restantes. Con el sistema de puntuación antiguo hizo 15, aunque ahora corresponderían 20 puntos. El equipo se retiró del fútbol ese mismo año. Esa cifra lo sitúa último en la clasificación histórica de la primera colombiana. Itaguí Leones se sitúa por encima y lo supera por 2 unidades. Te sugiero que le des me gusta a este video, que te suscribas y presiones la campana, para que tu equipo favorito pueda seguir en la primera división de su país. Seguimos con Chile, Metropolitano. El campeonato de primera división del fútbol chileno se inició en 1933 y desde entonces equipos como Colo-Colo, la U Católica o la U de Chile han sobresalido en la historia, ocupando los primeros lugares de la tabla histórica. En el otro extremo, el último puesto lo tiene un club que solo jugó una temporada en primera, el Club Deportivo Metropolitano, que desapareció en los años 50. Su única participación en la máxima categoría fue en 1939, pero su desempeño fue muy pobre. Metropolitano no consiguió ninguna victoria, solo logró un empate con Santiago Nacional y perdió los otros 8 partidos. Como bajó de categoría y nunca regresó, ese punto es el único que tiene en su registro histórico en primera, quedando último en la clasificación general. Deportivo Alemán y Ferroviarios tienen 5. Ecuador, Atlético Manabí. En este caso se presenta una situación particular y es que el último lugar de la clasificación histórica de Ecuador lo ocupa un equipo que no disputó una sino 2 temporadas en primera división. Se trata de Atlético Manabí, que actualmente sigue vigente pero compitiendo en el ascenso, y que tuvo 2 apariciones en el nivel más alto del fútbol de su país. En 1963, que fue el 5º año del campeonato, bajo el nombre de River Plate de Manta, debutó y no le fue nada bien. Formó parte del grupo 2 y jugó 5 partidos, empatando 1 y perdiendo 4. Su segunda vez fue en el 66, clasificando nuevamente al hacer un buen papel en la Copa Manabí. Esa vez le fue mejor y obtuvo 2 triunfos y 4 derrotas, sumando 4 puntos o 6 actuales. Esas 2 temporadas suman 7 puntos, lo que lo hace ser el último de la general. Uruguay, Colón. El equipo de Montevideo se fundó en 1907, aunque tiene 3 temporadas jugadas en la era amateur del fútbol uruguayo, solo tiene una en el profesionalismo y el hecho de que haya sido una campaña muy irregular lo convierte en el último de la clasificación histórica de la era profesional uruguaya. El verde ganó la segunda en el 64 y estuvo presente por única vez en primera en el torneo de 1965. En esa ocasión jugó 18 partidos, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 13, con una diferencia de gol de menos 26. Colón quedó último con apenas 7 puntos, es decir, 9 con el sistema actual. Eso provocó su descenso y desde ahí nunca pudo volver. Su equipo femenino es mucho más importante y hasta fue campeón uruguayo. Contando el fútbol amateur, el último club de la tabla histórica es el equipo B de Nacional con 0 puntos en 10 partidos jugados. Perú,
Deportivo Comercio de Moyobamba es el último lugar en la tabla histórica peruana, una que está conformada por más de 110 equipos. Aunque hay datos que no se encuentran hoy en día, el sitio de Chalaca.com lo define como el peor equipo estadísticamente hablando de todos los campeonatos nacionales. Jugó el torneo solo una vez, en 1991, integrando la zona oriente. Ahí solo sumó 4 puntos en 11 presentaciones. Venezuela, Deportivo Celta, equipo fundado en 1959 por gallegos procedentes de Vigo en honor al famoso Celta que ahora juega la Primera División de España. Deportivo Celta participó una sola vez de la Primera División venezolana y esto fue en la 4ª edición del campeonato profesional del país, allá por 1960. Solo hubo 4 equipos y en total disputaron 6 encuentros cada uno, sin contar desempates. Celta perdió los 3 de la primera ronda y los 3 de la segunda, es decir que registró 0 puntos y menos 15 de diferencia de gol. 3 años después vendió su franquicia y desapareció. Paraguay, 14 de mayo. El fútbol paraguayo comenzó su historia en 1906 con el primer campeonato de Primera División, que tuvo 6 participantes. Uno de ellos fue el Club 14 de Mayo, que se enfrentó a Guaraní, Olimpia, Libertad, General Díaz y Nacional. Lamentablemente no hay datos sobre todos los partidos que jugó el Club de Asunción en ese torneo, pero lo que sí se sabe es que solo sumó 2 puntos, que podrían ser de 2 empates o de una victoria. Lo que equivaldría a 3 puntos con el sistema actual. De todos los participantes históricos, de los que hay registros, no hay ningún otro club que tenga menos puntos en Primera División que el desaparecido 14 de mayo. Bolivia, 20 de agosto. La Liga Profesional Boliviana se fundó en 1977 y la clasificación toma en cuenta todos los partidos jugados desde esa primera edición hasta hoy. El peor equipo fue uno que participó en las primeras ediciones del profesionalismo, pero lo hizo de forma horrible. El equipo del departamento de Beni sacó 5 puntos en los 14 partidos que jugó en el torneo del 77, con 55 goles en contra. Como no había descensos, jugó también el campeonato del 78, con un rendimiento aún peor. En la Serie B obtuvo 4 puntos en 16 partidos y recibió 60 goles. Tras 2 terribles campañas profesionales, se retiró de la liga. En la tabla histórica y con la puntuación actual tiene 16 unidades y es último. Costa Rica, Corsarios es el único club que jugó en la Primera de Costa Rica que no tiene puntos en la categoría. Su única participación fue en 1930 y, aunque le ganó a Progreso, el club se retiró del torneo y todos los puntos obtenidos ante este equipo no contaron. Corsarios perdió los 10 partidos que jugó, con una diferencia de gol de menos 36. Así que obviamente fue el último de la tabla. También tiene el récord de la peor goleada sufrida en el fútbol costarricense, perdió 14-2 ante Orión. Se retiró al año siguiente. Honduras, Atlántida jugó una sola temporada en primera y así como ascendió siendo campeón de segunda, descendió al ser último de primera. Atlántida participó en la Liga Nacional de la 74 a 75. Jugó 27 partidos, solo ganó 3, empató 5 y perdió 19. Es decir que sumó 11 puntos, que serían 14 con el sistema actual. ¿Qué otros equipos conoces que hayan sido un desastre en Primera División? ¿Qué equipo te parece el más curioso de todos los que mencionamos? Deja tu respuesta en los comentarios, queremos leerla. Estaremos respondiendo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal GolStars, donde encontrarás más información y análisis sobre el mundo del fútbol. También puedes activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.